Hola queridos amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, buenos días, cuando nos vean. ¿Cómo andamos, Clau? Hola hola amigos, gracias por estar con nosotros y gracias Ese por darme el espacio en tu canal y ojalá que las ideas que hoy trabajemos sean de beneficio para nuestro crecimiento espiritual. Tal cual, totalmente. Estamos felices porque podemos compartir con ustedes, participar de nuestra escuela sabática. Es una escuela semanal que en cada sábado se estudia un tema en particular. En esta ocasión vamos a estar viendo entre abril, mayo y junio, estos 3 meses, acerca del gran conflicto. Vamos a estar estudiando la iglesia cristiana en su lucha en contra de las fuerzas del mal. Estos 3 meses, Correcto. Un tema sumamente interesante, sumamente enriquecedor. Y estamos felices porque Dios nos da los medios, nos da el tiempo, ¿sí? Nos da las capacidades para estudiar un poquito y compartirte algo que nos ayuda a nosotros. Tratamos de subdividir la escuela sabática en 3 partes. La escuela sabática ya está dividida día por día, pero nosotros lo que hicimos fue por ahí sacar 3 líneas generales de acuerdo a los días que tiene la escuela sabática y compartirte los aspectos centrales que obviamente podés enriquecer con tu estudio, ¿no? Correcto. En las escuelas sabáticas hay maestros, ¿no? Encargados de instruir a la clase en este sentido. Así que si sos maestro, por ahí compartí esta escuela sabática que a alguno quizás le va a ayudar, ¿no? ¿Cómo la viste, Clau, esta escuela sabática? ¿Qué te pareció? Fue un estudio muy lindo, lo comentamos con Ezequiel ahí tras telón, que aparentemente es un comentario del libro Gran Conflicto, y ya vimos la primera parte, donde comienza el conflicto en el cielo, con la rebelión de Satanás, y ese conflicto después llega hasta la tierra, ¿no? Ahí Eva es engañada por el diablo, y entra el pecado, se abre esa puerta, como dijimos al principio, ¿no? De sufrimiento, de dolor y de muerte. Tenemos en Cristo, en la muerte de Jesús, recupera, ¿no? El poderío. La semana pasada vimos cómo la nación judía rechazó a Jesús. Vimos la destrucción del templo. Y en esta ocasión vamos a ver el periodo de la iglesia apostólica y la iglesia posapostólica. Y vamos a estar viendo cómo el conflicto llega de forma individual a cada creyente, ¿no? Lo hemos visto ya, de hecho, en la persona de Adán y Eva, también lo vimos en la persona de Lucifer, vimos en la iglesia cristiana que cada miembro tuvo que decidir, ¿no? Cada uno decidió, no fue la misma decisión, por ejemplo, de Judas que de Pedro, ¿verdad? O sea que hubo ya un tanto de actitudes disidentes de la iglesia misma, en la iglesia primitiva, ¿no? Correcto. O sea que va a ser un tema que te alentamos a que lo estudies, a que lo medites y que puedas vivirlo sobre todas las cosas porque que te va a hacer muy bien seguramente. ¿Sí? ¿Te parece si oramos, Clau? Oramos. Pedimos a Dios que nos acompañe. Oramos. En esta ocasión voy a hacer la oración yo. ¿Sí? Vamos a pedirle a Dios. Padre Celestial, que nos acompañas en este momento, que tienes tu morada en tu trono, queremos darte las gracias por darnos la vida, la salud, darnos este lindo momento con Claudio para estudiar de tu palabra. Vamos a estar repasando algunos elementos, algunos puntos centrales de la escuela sabática y te pedimos, nuestro buen Señor, que mandes de forma abundante al Espíritu Santo para que Él nos enseñe, para que Él nos instruya. Amén, Señor. Para que podamos vivir lo que leamos, lo que aprendamos, y no solo que quede en la memoria o en un papel, sino que se haga parte de nuestro vivir diario. Amén, Señor. Te pido por la mente de Clau, por mi mente, Señor, para que podamos trabajar juntos en armonía. Y especialmente encomendamos la vida de cada oyente, de cada amigo, cada amiga, cada hermano, hermana que va a estar del otro lado de la pantalla mirando el video. Amén. Que puedan también sentir tu presencia y tu paz. Amén. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Muy bien, estamos iniciando la escuela sabática número 3. ¿Qué título tiene, Clau? La luz brilla en la oscuridad. Muy bien. La luz es un artículo definido, no sé, hay una luz, ¿verdad? Que puede ser o no
que brille en la oscuridad. Tenemos la bendición de estudiar de que la luz de la verdad brilló en la oscuridad, ¿no? Tenemos que empezar, como cada vez que estudiamos, estamos dirigiendo 3 puntos, ¿verdad? El primer punto que vamos a estar hablando de que cuando hablamos de oscuridad y cuando hablamos de luz, hablamos de 2 fuerzas opositoras, símbolos, para entender un poquito más. No es que Dios es una luz, ¿verdad? O que el diablo es una oscuridad plena, ¿no? Sino son símbolos, términos que representan los extremos, ¿no? De ambos equipos, por así decirlo, ¿no? El tema 2, Clau, ¿cómo está? Estrategias del diablo. Ahí vemos el periodo de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, primero y segundo siglo, y el siglo 3 y el 4. Muy bien. Así que va a estar interesante, así que no se desconecten, no se lo pierdan. Y el tercer punto y el último que vamos a estar viendo es que hay solamente una forma de protegerte, solamente una forma de que la luz brille en tu vida y en tu mente, ¿no? De lo contrario, vamos a estar leyendo un pasaje donde habla de que el enemigo de Dios también trabaja en las mentes para opacar, ¿no? Para anular todo lo que son las capacidades mentales para que encuentres la luz. Así que vamos a mirar un poquito, Clau, lo que hemos estado mirando, ¿no? Jesús es la verdad y el diablo es un mentiroso. Nosotros dijimos que desde la caída de Lucifer, él empleó herramientas como la mentira, como el engaño, como el chisme, ¿no? Él empleó estas herramientas y la Biblia lo llama como el originador de la mentira. Y por el otro lado tenemos la verdad, que la verdad no es una iglesia, ¿no? Sino que una iglesia contiene la verdad cuando conserva a quien es la verdad misma, ¿no? Nosotros podemos observar en este sentido de que la verdad es una persona. La mentira es una persona y esas personas expanden esa naturaleza que han desarrollado, ¿no? O que son. Cuando Cristo vino acá a la tierra, Él manifestó quién era Él. Y cuando miramos las acciones de Satanás, nosotros vemos quién es Él. Vos mencionabas, Ezequiel, una idea que es muy interesante, de opuesto, ¿no? Tenemos acá en este caso 2 polos opuestos. Total. ¿No? Vos mencionabas equipo, ¿sí? Que están en conflicto. Por un lado el bien y por otro lado el mal. En este caso tenemos la verdad por un lado y la mentira por otro. O sea, la verdad en la persona de Jesús como creador de los cielos y la tierra, ¿sí? Y todos aquellos que lo obedecen y guardan y se mantienen fieles a sus mandamientos. Ese es un mando. Dios creador de los cielos y la tierra, ¿sí? La verdad, y aquellos que lo obedecen y que guardan sus mandamientos. Del otro lado tenemos el diablo, el mentiroso, el homicida desde el principio. Justamente íbamos a leer el pasaje. Sí. ¿no? Es importante eso que estás recalcando, porque en este mundo, cuando hablamos en el marco espiritual, no hay muchas opciones. Hay solamente 2, ¿no? O la luz brilla en ti o la oscuridad, ¿verdad? No hay otra oferta. Jesús lo dijo de esta forma, ¿no? El que no está conmigo, contra mí está. El que no junta conmigo, contra mí desparrama, ¿no? Es decir, no hay muchas ofertas cuando uno entra al sendero de la vida cristiana. Y me gustó esa idea que dijiste, Ezequiel, que el diablo tiene como armas la mentira. O sea, no es que el diablo se presenta con una guerra de láser que tira por sus ojos láser o que tira fuego con las manos. Él no se presenta así. Él viene con otras armas sutiles. Sus armas son la mentira, el engaño, la sugestión, la especulación. Y es muy interesante como es la psicología del mal, dice Ty Gibson. La psicología del mal. Y no solo él es el mal, sino que quiere proyectar en Dios su carácter, ¿no?
Y entonces, si nos unimos a la mentira o caemos en el engaño, nos ponemos del lado del mal y rechazamos la verdad. Es un tema muy profundo y muy complejo. ¿Querés que leamos un par de textos, Clau? Te animamos a buscar a Juan. Vamos a la Biblia. Juan 14, 6. Porque tenemos que buscar argumento bíblico, ¿no? En este sentido, porque esos son 2 pasajes, pero hay muchos más, ¿no? Pero lo que te queremos decir es que la Biblia deja las claras de que hay una persona que es una realidad viviente que representa la mentira. Y hay otra persona, un ser divino, que representa en él, porque es un ser real, representa la verdad. Juan 14. Juan 14, 6. Dice lo siguiente. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien. Dice Clau, ¿una verdad o la verdad? Yo soy la verdad. Y vamos a entrar ya en el punto 3, pero esto es interesante, ¿no? De que la Biblia no deja lugar a dudas de que hay muchas verdades, ¿verdad? Sino que la Biblia es muy clara cuando define la verdad con un artículo definido. Y Jesús dice que la verdad es ¿quién? Yo soy la verdad. Es Él. Es Jesús una persona, es la verdad. ¿no? O sea, una persona puede estar leyendo la Biblia y no estar en la verdad. Porque el secreto de la Biblia es encontrar a Jesús en las Escrituras. Una persona puede estar yendo a la iglesia y no puede estar en la verdad. Una persona puede estar bautizada, ¿no? Pues la Biblia dice, el que cree y fuere bautizado, ¿no? Será salvo. O sea, claro, la salvación. Hay pasos para alcanzar la salvación, ¿no? Correcto. Por eso muchos cuando venga Cristo, Jesús dijo, ¿no? Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. No profetizamos, echamos demonios, hicimos milagros en tu nombre, ¿no? Y Él dirá, no lo conozco. Porque justamente a veces nos enfocamos más en algo teórico que en conocer a la persona. Y eso es algo serio, porque la consecuencia, dice el pasaje, si no conoces la verdad, si no conoces a la persona real, el ser divino, no vas a poder entrar en comunión con el cielo. Porque dice, nadie va al Padre si no es por mí. Por eso cuando nos referimos al diablo, a este mentiroso, a este engañador, nos estamos refiriendo justamente a alguien que trafica con la mentira, ¿sí? Con el engaño y la mentira. Es el fundamento de su postulado. Engañar, mentir, camuflarse, ¿no? Disimular, ¿no? Por eso que es contrario, es antagónico a Dios. Son 2 poderes que no se pueden reconciliar. Al punto tal que no puede coexistir la verdad con la mentira, ¿no? Son desiguales y no se pueden reconciliar. Son 2 poderes antagónicos, ¿no? Y es aquí donde nosotros somos llamados a reevaluar, ¿sí? ¿Sí? A repensar de qué lado queremos estar. Aquí hay un llamado personal. Cuando yo leo la Biblia, tengo que decidir obedecer a Jesús, al Creador de la verdad, el camino, la salvación, la luz, la vida, que son símbolos de Jesús, ¿no? Yo creo que aquí se hace un claro contraste. Tenemos, por un lado, Satanás y su postulado, su intento de gobierno, ¿no? Donde vemos vergüenza, donde vemos dolor, vemos muerte, ¿sí? Vemos temor, y el lado contrario tenemos a Jesús, donde vemos luz, tenemos vida y tenemos la verdad. Ahí tenemos que nosotros abarajar, ¿no? Y pensar qué vamos a decidir. Por eso nosotros le decíamos al principio que había más pasajes, ¿no? Ahora que hablas, en la cabeza cuando uno habla se vienen ideas, ¿no? Exactamente. Jesús dijo, ¿no? Que Él vino para traer vida, ¿no? Y el enemigo viene para robar, matar y destruir, ¿no? O sea, la Biblia te es muy sincera, ¿no? El ser humano que está a veces en el dolor es porque quiere estar, ¿no? Tiene la chance de conocer, pero no quiere.
Pasó con el pueblo, como leíamos la semana pasada. A los suyos vino y los suyos le dijeron que no lo quisieron recibir. Entonces, cuando nosotros miramos el gran conflicto, una línea central, pienso, no sé si lo pensás, son las decisiones del ser humano. Las elecciones son un asunto clave en el bien y el mal. ¿Por qué? Porque la Biblia te deja muy en claro que hay un padre, un autor de la mentira, ¿no? Allí en Juan 8:44 dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Esto es importante porque la Biblia deja muy en claro, y acá está hablando Jesús con los líderes judíos, ¿no? Los fariseos. Esto es importante de permanecer en la verdad. Mucha gente prueba, disfruta de la verdad, pero se aleja de ella. Lucifer le pasó eso, ¿no? Disfrutó de la gloria de Dios, un querubín grande, cubridor, que estaba en la presencia de Dios, brillaba, perfecto, ¿no? Y decidió alejarse de la verdad. Tremendo. Por eso, en este primer punto es que hay dos opciones. Tenés un proyecto de parte de Dios que Él te va a decir realmente cómo estás. ¿Quién sos? Tu condición alejado de Él. Desde que Adán y Eva pecaron, y este es algo que nos costó carísimo, ¿no? Desde que Adán y Eva pecaron, llegó el desastre acá al mundo. Vivimos en un entorno desequilibrado, desordenado e injusto. Y vos mencionaste correctamente, Ezequiel, el caso de Eva, ¿no? Que lo mencionamos en las clases anteriores. Ellos abren esa puerta, ¿no? Donde entra la tragedia, el dolor. Y cómo Satanás viene a través del engaño, ¿sí? Y le dice a Eva que ustedes no van a morir. Tremendo. Tremendo, ¿no? O sea, y cómo Eva es engañada. O sea, en otras palabras, Satanás estaba diciendo a Eva, ustedes serán como dioses, autómatas e inmortales. Porque en definitiva esa es la idea de Satanás. De hecho, cuando no murieron después, él aseveraba que tenía razón. Es cierto, no murieron enseguida, pero ¿quién iba a tomar lugar? Jesús, el Cordero. Entonces, el diablo viene a mentirte, a engañarte, ¿sí? Y la única manera de que podamos nosotros discernir, como lo que decías vos, permanecer en la verdad. Si nos alejamos, Jesús dijo, porque separado de mí, nada podéis hacer. Así que aquí hay un llamado en primer lugar a que no solo que leamos la palabra de Dios, no solo que disfrutemos, sino que permanezcamos en la verdad. Y cerrando y tratando de hacer una conclusión de esto, ¿no? El sabio Salomón nos dice, allá en Proverbios 23, compra la verdad y no la vendas. Dice, sí, correcto. Y la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mira, no sé si te has pasado quizá por esta situación, pero has comprado algo bueno, ¿no? Que vos decís es algo de una marca reconocida que no te conviene. Bueno, nuestro país tiene un nivel de inflación muy grande, lamentablemente. Y hoy todas las cosas que compres va a tener otro precio en muy poco tiempo, en pocos días. Hay países un poquito más estables, ¿no? Y podés acceder a productos de buenas marcas. Y uno dice, tengo un auto, 0 kilómetros, ¿verdad? Y uno dice, a este me lo guardo un par de años, lo voy a cuidar, ¿verdad? Y a veces soñamos con nuestros bienes para comerciar con ellos. Hoy tiene alguien un auto, un modelo, después lo cambia, ¿no? Tenés una ropa, después la cambiás, ¿verdad? Un par de zapatos, algo que tengas, y tratás de conseguir algo diferente, si es posible vendiendo eso que tenés, que está en buen estado. Con la verdad, el sabio Salomón dice, no hay nada mejor que la verdad. Consérvala. No creas que vas a conseguir algo mejor
es la verdad. Por eso Jesús dijo, y tendréis la verdad, conocerás la verdad, te acercarás a la verdad, y recién ahí podrás ser libre. El enemigo no quiere que la luz brille en tu vida. Por eso, en esta primera parte tenés dos opciones. Tenés la opción de la oscuridad, de las tinieblas, o tenés la opción de la luz, el brillar, la claridad, la transparencia. Deja que la luz brille en tu vida, ¿no? Exactamente. Nuevamente, es una decisión. Es una decisión, ¿no? Satanás sabe muy bien que cuando nos acercamos a la verdad, sí, a la Biblia desenmascara su plan maquiavélico. Sí, la Biblia desenmascara, ¿no? Y deja al descubierto sus mentiras, sus engaños. Así que gracias por ese primer punto, ¿no? De animarnos a no solo leer, no solo disfrutar la palabra de Dios, sino a conservarla. En realidad, ¿qué tiene que ver con una relación con Jesús, no? Porque si Él es la verdad, entonces aquí el llamado es, amigos, hay que tener una relación con el Señor, con Jesús, a través del estudio de su palabra, guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Así que bueno, gracias por esa idea. Pasamos entonces al punto 2, Clau. Muy bien. Sí. Muy bien. Entonces el punto 2 dijimos, amigos, que tiene que ver con las estrategias del diablo a través del periodo de la Iglesia Apostólica y la Iglesia Posapostólica. Y quiero que vayamos a la Biblia, si te parece, ¿me acompañás? Sí. Vamos a Hechos de los Apóstoles, hay un libro escrito por Lucas, médico griego, donde en el capítulo 20 encontramos unos pasajes realmente interesantes. Lucas 20, del versículo 27 al 32, encontramos a un Pablo, el apóstol Pablo, preocupado y advirtiendo a su iglesia, a la iglesia primitiva, de los peligros que vendrían después de su partida, ¿no? Y en el versículo 29 leemos lo siguiente, ese si te parece, ¿no querés acompañar? Claro. ¿Qué dice el versículo 20-29? Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Otras versiones dicen, Ezequiel, lobos feroces, ¿sí? Que no tendrán compasión del rebaño, ¿no? Tremendo. Y el versículo 30 dice lo siguiente, Lucas en Hechos 20:30 sigue diciendo, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Hombres que hablarán, dice otra versión, falsas doctrinas, ¿no? Haciendo que muchos se desvíen de la verdad pura y sencilla del Evangelio tras especulaciones y teorías humanas. O sea, ya Pablo percibía, ¿no?, este movimiento en su tiempo. Entonces la lección de la escuela sabática, retomando la idea que dijimos anteriormente, va a hablar de este periodo de la iglesia, en primer lugar la iglesia primitiva, del siglo I y II, que fue un periodo de persecución, donde la iglesia sufrió los embates del paganismo, ¿no? O sea, el cristianismo estaba siendo atacada por el poder civil, ¿no? Representado en Apocalipsis por el dragón, ¿no? Que son todos los emperadores, que vinieron muchos emperadores, Nerón, Marco Aurelio, Trajano, ¿no? Muchos emperadores que perseguían a esta gente que eran para ellos una plaga, ¿no? La revolución, porque el cristianismo cambiaba el estilo de vida de la gente. Entonces era los desequilibraba al gobierno del Imperio Romano, ¿no? Correcto.
Entonces en ese periodo, primero siglo I y II, un periodo de persecución, estaban aquellos que, los cristianos fieles, que se mantenían fieles y firmes, conservando la verdad, como dijimos anteriormente, ¿no? Fieles a la pureza y sencillez de la doctrina de Jesús y de los apóstoles, ¿no? Y por otro lado estaban los otros que venían a enseñar teorías y especulaciones humanas. Entonces, los que se oponían a rechazar las teorías humanas y estaban resueltos a conservar la verdad, eran perseguidos y eran matados, ¿no? Pero evidentemente la persecución no le dio mucho resultado al diablo. No, para nada. Para nada. Y en el siglo III y IV viene un cambio de estrategia de parte del enemigo. O sea, pasa de la persecución, se detiene por un tiempo la persecución y entramos en el periodo de las avenencias, como dice el autor de la escuela sabática, ¿no? Avenencia tiene que ver con convenios, acuerdos, transacciones, donde permitir algo. Permitir algo, ¿no? Bueno, hagamos un acuerdo para convivir mejor, ¿no? En un nivel mucho más doméstico, pero aquí era muy grave. Acá es la unión de la Iglesia y el Estado, ¿no? Exactamente, y en ese periodo, como bien lo decía Ezequiel, de transacción, de convenio, es donde se da la unión entre la Iglesia y el Estado. La Iglesia se las ve en los atrios, en los palacios, ¿no? Y ahí justamente vemos cómo la idolatría, las herejías y las tradiciones humanas entran y comienzan a ser parte del culto del cristianismo. Acá empieza a trabajar más lo que hablamos la semana pasada, ¿no? En los 2 primeros siglos fue el amor, ¿verdad? Correcto. Y luego en los 3 y 4 ya empezó a entrar el ego, ¿no? El egoísmo. El yo, el estar acomodado, el ingresar a una escala social, el obtener derechos, el ser ahora ya más cuidado por el Estado. Y eso fue una herramienta que le dio muchísimo éxito al maligno, ¿no? Por eso el apóstol acá dice, y de entre ustedes mismos, lo que estaba diciendo, no sé si lo ibas a destacar, ¿no? Pero lo que está hablando el apóstol Pablo es una distorsión del evangelio desde adentro. O sea, tengan cuidado porque las herejías van a ingresar. El mayor peligro, la otra estrategia que el diablo les va a dar o que va a aplicar sobre la iglesia es justamente minarla desde adentro. En estos siglos se preparó el terreno para que haya este ingreso de personas herejes, no convertidas, que empezaron a distorsionar y a hacer un evangelio laxo, flexible, ¿no? Que se acomoda a uno olvidando la pureza de la verdad, ¿no? Como fue en el primer siglo. Yo creo que hay una idea interesante, Ezequiel, en el sentido de que tenemos que tener cuidado muchas veces en los convenios que hacemos, ¿no? No, hay que ser flexibles, hay que tener cuidado, no hay que ser tan rígidos, porque muchas veces con el afán de pronto de vivir mejor, de pasarla mejor, corremos el riesgo de comprometer nuestras verdades fundamentales. Una tragedia. Es una tragedia. Hay una cita que me gustó mucho, Ezequiel, que viene en sintonía con lo que estamos diciendo, que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, en la página 47. Dice lo siguiente: mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la Iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de los apóstoles. En esa unión, en esas transacciones, en esos convenios, hubo un costo. Hubo un costo. O sea, se comprometieron las verdades fundamentales en la palabra de Dios. Qué triste. Y la cita sigue diciendo desde entonces, dice, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó la iglesia. Tremendo, ¿no? Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones
se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Qué tremendo. Tremendo. Y tenemos el caso del sábado ahí. Un intento de cambiar el sábado por el domingo. Totalmente. El apóstol Pablo dijo, ¿no? Allá en segunda de Tesalonicenses 2, dijo que el misterio de iniquidad ya está obrando. O sea, ya desde su tiempo había un sector político, religioso, ¿no? Que estaba trabajando y se estaba preparando el terreno. El apóstol, con los ojos de profeta, ¿no? Él observó este cambio. Y dice que ese poder era obra de Satanás, que iba a arrastrar a los hombres a las mentiras. Dios iba a dejar que ese poder engañador los engañase, porque no quisieron encontrarse con la verdad. Tremendo. O sea, hubo un cambio genético, ¿no? En la identidad de la iglesia. La iglesia sacrificó por entrar en comodidad, ¿no? Con lo de afuera, lo del corazón, los principios de la verdad. Correcto. Y eso es para pensar, ¿no? Para pensar nosotros, que vivimos también en un tiempo, de pronto, yo pensaba ese, ¿no? Que tenemos hoy en nuestra iglesia, de pronto, muchos jóvenes que estudian en universidades que no son cristianas, en universidades públicas, donde hay un cierto caldo de cultivo, ¿no? De corrientes y teorías, y muchas veces estos jóvenes, al salir de hogares adventistas con una cosmovisión adventista, creacionista, se encuentran con todo una catarata de herejías, ¿no? Y a veces tratan de cómo acomodar esa información nueva, ¿no? Cómo la gestiona esa información nueva. Y el sábado, y la creación, y la eternidad, y el futuro, y la muerte. Entonces, aquí me parece que hay un llamado para nosotros de mantenernos firmes en la palabra de Dios. ¿Sí? De no hacer convenios, acuerdos, transacciones que comprometan nuestras verdades. Porque el saldo es la tragedia. El saldo es el pecado, el alejamiento, es la rebelión, ¿sí? Y por ende la muerte. Así que hay un llamado a que leamos, como estamos diciendo, la palabra de Dios y conservar la verdad pura en nuestros corazones, ¿sí? Porque de lo contrario corremos muchos peligros. Y ya haciendo introducción al tema 3, si tenía algo más para decir, no, pero la forma de defendernos, ¿no? Como decíamos nosotros, es por medio de la Biblia. Si vos sacrificás y no conocés, porque de hecho si sacrificás es una elección, ¿no? Pero si vos desconocés, ni siquiera vas a tener la posibilidad de decidir. Por lo tanto, primeramente, conoce las dos opciones de las que habla la Biblia: la oscuridad o las tinieblas. El segundo punto que te decimos nosotros es que conozcas de que el enemigo de Dios, ya la Biblia describe las herramientas, las estrategias que usó en el pasado. Y ahora lo que nosotros te decimos en el último punto es que la palabra de Dios te puede ayudar. Es el escudo, ¿no? Es la forma de protegerte. Justamente ahí que estábamos en Hechos 20, el versículo 32 nos dice que la Biblia es la forma de resguardarnos, ¿no? ¿No tenés, Clau? Sí. ¿Qué dice? Dice lo siguiente: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con todos los santificados. Qué tremendo. Tremendo. Nota, querido amigo, que el apóstol dice, ¿no? Vendrán pruebas desde adentro, vendrán lobos rapaces, habrá sacrificio del rebaño de Cristo. Y si uno quiere salir de eso, quiere evitar caer en el error, en esta etapa triste, lamentable de la iglesia cristiana, bueno, el apóstol Pablo dice: ahora, hermanos, encomiéndate a Dios. Es decir, entrégate a la causa de Dios y a su palabra,
que esta palabra, porque la hizo Dios, ¿no?, tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, la Biblia es la solución. La forma es acercarnos al libro de Dios y obtener la verdad, el contenido que nos entrega este libro. El ser humano, si quiere ser bueno, tiene que leer la Biblia, Clau. Yo pensaba, si quiere, ¿no?, mientras vos hablabas, de pronto de los beneficios, ¿no?, de estudiar la Biblia, ¿no? La Biblia tiene su origen en la mente de Dios. Es el autor Dios. Y entonces, en ella, cuando leemos la Biblia, ilumina el intelecto, ilumina la mente, ¿no? Esa mente de pronto que está embotada, que está minada de pronto de toda información, de corrientes, de teorías, de tradición, inclusive de ciencia, ¿no? Eso lo vas a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces viene la palabra de Dios, ilumina la mente, despeja el camino, ¿sí? Eso en primer lugar. Nos permite discernir el plan del diablo. Amigos, lo que estamos diciendo con Ezequiel es lo siguiente: si vos y yo leemos la Biblia, en ella vamos a encontrar, ella nos va a proporcionar información exacta de cómo discernir el plan diabólico. ¿Sí? Eso por un lado. En otro beneficio, en ella vamos a encontrar el plan de salvación, que es lo contrario al plan diabólico. Tremendo, ¿no? O sea, es el plan para reconstruir lo lastimado. Exactamente. Sí, sí. O sea, el enemigo, por un lado, la Biblia te dice su estrategia malignas, ¿no?, diabólicas, pero por otro lado Dios te dice: yo te quiero recrear, ¿no? Yo te quiero transformar. Por eso, allá en 2 Timoteo 3, que ya lo hablamos en el primer tema, dice: para que el hombre sea cabalmente preparado para toda buena obra. O sea, sos malo. Yo soy malo por naturaleza, según la Biblia. Jesús dijo allá en Lucas 11: ustedes que son malos, ¿no?, saben dar buenas cosas a sus hijos. O sea, lo que vos tenés adentro está fallado desde que venimos de Adán. ¿Cuántos jóvenes, no, Ezequiel? ¿Cuántas personas en el mundo hoy viviendo y preguntándose, ¿no?, qué es la vida, a dónde vamos, de dónde venimos? O sea, buscando un sentido, ¿no?, para sus vidas. Y la Biblia te permite discernir entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas. De aquí justamente el llamado imperioso de que estudiemos la Biblia. Que el estudio de la Biblia sea parte de nuestra vida, que dediquemos todos los días una porción de tiempo para estudiar la Biblia, sistemáticamente, conscientemente, voluntariamente, porque los beneficios son muchísimos. Cuando no se aferra uno, el ser humano, cuando elige poner otras ideologías, hay un mundo de opciones, un vasto menú para comer, alimentar ese espacio que debe ocupar Dios en tu vida. Allí viene el empirismo, el antropocentrismo, ¿no? Hay diferentes ideologías, ¿no?, que empiezan a ocupar el lugar de Dios. Vos mencionabas una frase, Ezequiel, que me gustó mucho, y este es un engaño justamente del diablo, ¿no? Porque él es un maestro del engaño. Totalmente. Sí. Esta frase famosa de Protágoras: el hombre es la medida de todas las cosas. En realidad la frase completa es: el hombre es la medida de todas las cosas, en tanto que son porque son, y en tanto que no son porque no son. Esa es la frase completa de Protágoras, ¿no? Este sofista griego que murió en el 411 a.C. A ver, yo entiendo que la filosofía es un estudio serio de tratar de explicar cómo suceden las cosas, siguiendo un razonamiento ordenado y siguiendo postulados lógicos. De hecho, los sabios de Oriente eran filósofos, eran astrónomos, estudiaban los astros, ¿no? No es que yo aquí me siento y empiezo a hablar lo primero que se me viene en la cabeza. Eso no es filosofía. En la filosofía es un estudio serio.
Eso por un lado. Pero a la vez no estoy haciendo una defensa ingenua de la filosofía. Porque yo creo que lo cuestionable aquí, Ezequiel, es que en el postulado filosófico se da un rechazo a Dios como el origen de la sabiduría. Entonces, ahí eso es lo cuestionable. Se descarta a Dios como el originador de la sabiduría y de la inteligencia con el afán, con el fin de idolatrar a la razón. O sea, el énfasis está en el hombre. Eso yo creo que desde el punto de vista bíblico es cuestionable. ¿Por qué? Porque la fuente de vida, la fuente de luz, la verdad se origina en Dios. Amén. Si nos alejamos de la fuente de vida y de verdad, entramos en un terreno de pura especulación humana. Guarda con colocar como autoridad, como norma, como criterio de santidad elevada, ¿no? De verdad, podríamos decir, a la mente humana. Porque la mente humana se equivoca. Hay algunos pasajes que nosotros habíamos colocado, ¿no? Pero, por ejemplo, allá en Jueces 21-25, y si querés, yo puedo leer Isaías 53:6. Fíjate lo que dice la Biblia. Cuando la mente humana deja que se conduzca por ella misma. Jueces 21-25. Dice lo siguiente: y en aquellos días no había rey en Israel, y cada cual hacía lo que bien le parecía. Nota que cuando la mente humana domina, la conducta humana es lo visible a ese dominio mental. O sea, ¿por qué es importante el trabajo de la mente? Porque la mente regula todo lo que hacemos en la vida. Todo el paquete de elecciones, de decisiones que nosotros hacemos, sea para bien, para mal, negativo, positiva, está sometida a la mente. Por eso el sabio dice, ¿no? Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu mente, guarda el centro de tu voluntad, porque de él mana la vida, ¿no? Cada cual hacía lo que bien le parecía. Y aquí está el problema justamente de la frase de Protágora, ¿no? O sea, lo cuestionable de la frase tiene que ver con que el hombre es la medida, o sea, el hombre es la norma de todo. Eso es lo cuestionable, porque el corazón es engañoso, más que todas las cosas. Más todas las cosas. ¿Sí? ¿Quién lo conocerá? Exactamente. ¿No? Y sumado a la frase de Protágora, trascendió la frase, el eslogan, la premisa de que hay tantas verdades como hombre existen. ¿No? O sea, si todo aquello que de pronto, según el postulado filosófico, ¿no? Si todo aquello que de pronto me genera certeza, para mí es verdad. Pero esto contradice la palabra de Dios. O sea, la verdad para nosotros los cristianos está en la palabra de Dios. Porque ella es la fuente de sabiduría. Totalmente. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado por ahí nosotros que nos relacionamos con estudiantes, con profesores. Siempre sí conservar el diálogo respetuoso, ¿sí? No ser de pronto dogmáticos, ser respetuoso y escuchar la opinión del otro, pero nunca comprometer nuestras verdades fundamentales. Por lo tanto, dice el sabio, ¿no? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, ¿no? Pero su final es camino de muerte. Ten cuidado en tu mente. La mente del ser humano, sin el Espíritu Santo, no puede discernir la verdad. Yo leí en la semana, Ezequiel, una frase que me gustó mucho, que justamente después que leía lo que vos habías escrito, una frase que me gustó mucho, que la saqué de una página adventista, donde dice lo siguiente: el blanco de Satanás es tu mente. ¿Sí? Su objetivo es tu mente y su arma es la mentira. Así que llena tu mente con la palabra de Dios. Si nosotros logramos levantar un muro de versículos de memoria en nuestra mente,
si la conservamos, la verdad, como decíamos, la atesoramos en nuestro corazón de memoria, y no la vendemos. Y no la vendemos. Esas verdades bíblicas se van a convertir en nuestra protección. Nos van a permitir discernir el engaño del diablo. ¿Te acordás, Ezequiel, cuando el diablo vino en el desierto a tentar a Jesús, vestido de ángel de luz, sugiriendo sutilmente? Usó la Biblia inclusive. La citó. Y citó la Biblia. Y una frase que escribiste mucho, Ezequiel, que me gustó. Satanás es el primer comentarista de la Biblia, pero la comenta desde sus presuposiciones. O sea, si yo me acerco al objeto, el objeto me arroja información, esa información tiene que modificar mis presuposiciones. Pero aquí hay algo que está mal. Él se acerca a la Biblia, la toma, la conoce, pero la usa para el engaño. O sea, no se ve transformado por la palabra de Dios. Entonces, mis amigos, cuando vamos a la Biblia y leemos la Biblia, conocemos a Dios y eso transforma nuestra psiquis, transforma nuestros pensamientos. Entonces aquí tenemos que tratar lo dijimos hace un tiempo atrás, tratar de acomodar nuestra vida a la agenda de Dios y no al revés. Por eso la Biblia dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Tremendo. ¿No? O sea, Satanás trabaja con las mentes, manipula las mentes, sabe lo que a la mente la trae, es un psicólogo, un estratega psíquico por excelencia. Correcto. Si miras, lo puedes analizar, pero todo el proyecto de tentación a Eva fue un proceso psicológico. Por ejemplo, inicia con una pregunta para iniciar la charla, ¿no? Hasta finalmente dejar de que la mujer dude de la palabra de Dios y tome una conducta diferente a la escuchada por Dios. Es un proceso psicológico, ¿no? Y Elena G. de White nos deja una cita, te la queremos compartir, que ella dice: al final, el Evangelio es el único medio por el cual pueden descubrirse los designios diabólicos de Satanás. Una apertura de conciencia. Solamente se abre la conciencia por el Evangelio. Y luego dice, y sus engaños, y por el cual los hombres pueden ver el camino e ir de las tinieblas a la luz. Los ojos de la fe se abren solo con el Evangelio. No hay otro. Por eso la Biblia dice allá en 2 Corintios 4:6, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro, en la faz de Jesucristo. Dos opciones, dos caminos, dos finales. Una verdad y una mentira. Una luz y una tinieblas. La Biblia versus el pensamiento humano. Nosotros en el gran conflicto tenemos que decidir, y eso te lo vamos a repetir mucho, o al menos a mí me gusta repetirlo porque es la clave. Es la clave porque vas a no forzar al ser humano a que piense como vos querés que piense, y vas a colocar a Dios y su palabra en el lugar correcto, ¿no? Es clave por allí entender el libre albedrío. Todo el desorden que vemos hoy es porque Dios corre el riesgo y corrió el riesgo de que sus criaturas eligiesen algo diferente a lo que Él le propone. O sea, lo que vemos hoy es una manifestación de que Dios te hizo libre. Ahora, para ser verdaderamente libres, para entender el contexto del mal, el gran conflicto en el que vivimos, necesitas la palabra. Si no, vas a seguir con la mente ciega, como tiene el Dios de este siglo, a estos hombres, ¿no? Correcto, correcto. Por eso queremos hacerte el llamado, ¿no? Queremos invitarte a que esta semana puedas pensar, puedas analizar bien
¿Qué tipo de luz estás dejando que brille en tu corazón, en tu mente? También cómo cuidas tu mente, cómo la proteges. Si sabes los alcances de las estrategias del enemigo, si somos conscientes de lo que él está haciendo, cómo él está trabajando, y si realmente estamos tomando decisiones sabias, ¿no? Para bien o para mal. Correcto. Claro, ¿alguna idea que quieras cerrar? Sí, lo último, amigos, cerrando ya nuestro repaso de la escuela sabática, yo creo, Ezequiel, que Dios desea que nosotros creamos en Él, que confiemos en Él, que confiemos en su palabra y que permanezcamos en su palabra. Y yo creo que haciendo esto viviremos un poco más felices. Amén. ¿Sí? Así que te animamos a que leas tu Biblia, que la estudies conscientemente, sistemáticamente, ¿no? Y la Biblia va a ser una protección contra tantas verdades y tantas mentiras que hay en el mundo en el que vivimos. Así que te esperamos para el próximo estudio. Que Dios te bendiga mucho. Te mandamos un gran abrazo, que Dios sea contigo en esta semana, que seas muy feliz y anímate a pelear la buena batalla. Dios sea tu victoria. Nos encontramos en el próximo videito. ¿Te parece si oramos, Clau? Oramos. Te das una oración y ya la saludamos. Querido Padre que estás en el cielo, qué bueno que tenemos la Biblia, qué bueno que la podemos leer libremente, que podemos estudiarla conscientemente. Gracias por la ayuda del Espíritu Santo que está prometida. Amén. Queremos, Señor, decidir con nuestros amigos dedicar un tiempo diariamente para estudiar tu palabra. Queremos, Señor, conocerte más. Amén. Conocer más de ese amor incondicional, ese amor infinito que estuvo dispuesto a venir en la persona de Jesús y morir en nuestro lugar y salvarnos, Señor, de la muerte segunda. Amén. Señor, confiamos que hoy estás trabajando en nuestro favor en el cielo, intercediendo, y que vendrás a buscarnos por segunda vez. Amén. Y queremos estar allí. Queremos ir a vivir contigo para siempre en el cielo. Es por eso que hoy decidimos nuevamente seguir tomado de tu mano. Amén. Queremos rogarte, Padre, con Ezequiel, que tú bendigas a nuestros amigos, donde quiera que se encuentren, a su familia, a sus negocios, sus estudios, y que podamos encontrarnos la semana que viene tomado de tu mano. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un gran abrazo. Chao, chao. Nos vemos. Abrazo.